La transición a la democracia, 1982-2000. Tras la caricatura electoral de 1976, se hizo evidente la necesidad de cambio y, al año siguiente, se aprobó una reforma electoral que permitió el registro de nuevos partidos. Con esta reforma se inició el lento, largo y a veces torturoso proceso de la transición democrática mexicana. A diferencia de los comicios anteriores, en 1982 se presentaron 7 candidatos a la presidencia y por primera vez en la historia del país se postuló una mujer, Rosario Ibarra de Piedra, quien compitió bajo las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988 se realizaron las primeras elecciones verdaderamente competidas del siglo XX y el país vivió la jornada con la inédita expectativa de un triunfo opositor. Los resultados, tras el famoso incidente de la caída del sistema, la noche del cómputo electoral, solo fueron defendidos por el gobierno y el partido ganador. En medio de una crisis de credibilidad, inició un nuevo ciclo de reformas electorales. Se creó el Instituto Federal Electoral, IFE, y se ciudadanizó la organización, realización y cómputo de los votos, lo que permitió por primera vez en la historia moderna de México el triunfo de un candidato opositor en el año 2000. Dicha transición a la democracia en México marcó el rumbo político de nuestro país durante el último cuarto del siglo XX, pues puso en el centro de la agenda política el extendido reclamo social de contar con elecciones limpias, justas y competitivas. Fue lo que Mauricio Merino denominó la transición votada. Al concluir la transición, la pluralidad se había instalado y ninguna fuerza política o fracción parlamentaria podía imponer su voluntad. Este fue un periodo de construcción de instituciones, transformación de consensos, no solo entre las fuerzas políticas, sino entre diferentes actores que fueron adoptando y comprometiéndose con la demanda de que el voto se contara y se contara para la conformación de los poderes y la representación política. A diferencia de hoy en día, en que priva el desencanto frente a la fortaleza de las instituciones. Fue una época de ánimo, esperanzador, y aunque estuvo lejos de ser un trayecto lineal, sí dibujó un círculo virtuoso en el que los procesos de negociación pacífica aparecían como herramientas eficaces para desactivar el conflicto social y la inconformidad política existente, y alcanzar un objetivo de que nuestros gobernantes surgieran de comicios democráticos. La mecánica de la transformación, caracterizada por una secuencia de creciente conflictividad política y de operaciones reformadas que permitieron que el marco institucional garantizara que la voluntad de los ciudadanos decidiera en las urnas, fueron reformas electorales de muy diferente calado, que surgieron siempre como respuesta a protestas sociales importantes y que resultaron a veces preventivas, como la de 1977, o muy creativas y hasta regresivas, como la de 1986, o de gran proyección, como la de 1996. Hola, yo soy López Vilio. Hablaremos sobre la alternancia al poder. Vicente Fox Quesada tuvo el triunfo en el año 2000. En las elecciones, él era el candidato presidencial del derechista Partido Acción Nacional, PAN. Significó para México más que un mero cambio de gobierno, el final de 71 años de un régimen político monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Esto provocó que se dificultara la corrección de los déficits sociales. En noviembre del 2001 se crea la AFI, Agencia Federal de Investigación, por decreto presidencial. Esta tenía como función combatir delitos federales como el secuestro, el tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros. También instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La idea principal de esta ley era que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invierte el gobierno federal. Para esto se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAE.
Felipe Calderón. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México. Por desgracia, para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos 50 años. Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó el trama y el final. Por otra parte, Calderón asume la presidencia en un escenario de seguridad muy complicado. Tiene que hacer frente al control territorial de zonas del país por parte del narcotráfico, una guerra entre carteles de la droga, conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia con la frontera, el flujo constante de drogas hacia el país del norte y un aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México. En materia económica se pueden señalar como elementos positivos que durante el sexenio de Calderón se vio la inflación más baja de la historia, una acumulación del récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. No obstante, y según el informe de la Cuenta Pública 2012 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, el promedio del PIB en dicho sexenio fue del 1.9%, lejos del 3.2% pronosticado. Pero al final, la guerra contra el narco no dio el resultado que esperaban, ya que la acción nunca fue bien pensada y diseñada, pues dominó el uso de la fuerza sobre el trabajo de la inteligencia. La alternancia política en el año 2000 abrió amplias expectativas en todos los ámbitos. En el de la administración pública no fue la excepción. Ya desde la administración de Vicente Fox, la Agencia de Modernización Administrativa fue muy ambiciosa y apostó por la nueva gerencia pública y la transformación de la relación del gobierno con los ciudadanos. Al final podemos visualizar tres artículos que muestran las dificultades que desde un inicio enfrentó el gobierno de Felipe Calderón: la crisis de legitimidad derivada de la elección presidencial, la crisis económica mundial de 2008 y el aumento de los niveles de violencia asociados al narcotráfico. Los tres hacen sus análisis con un enfoque que podría enmarcarse dentro del institucionalismo histórico, pues todos ellos sitúan a distintas instituciones como artífices o obstáculos del cambio político. Calderón no logró el apoyo para crear un impuesto al consumo destinado al combate a la pobreza, permitir a las entidades que implementaran un impuesto local a la gasolina y al diésel, ni modificar ordenamientos financieros para fortalecer la banca de desarrollo y promover la inversión. Tampoco se aprobó el mandato único policial, la creación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Hoy, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ha provocado un movimiento social que vuelve a reclamar la incapacidad del Estado mexicano. Ya desde el 2013, Javier Zidilla había demandado que la Ley de Seguridad Humana y Ciudadana debería de poner énfasis en los derechos humanos. Yo soy González Martínez. México en el Concierto Internacional y las Reformas Estructurales 2012-2018. ¿Qué buscan las reformas estructurales? Las reformas estructurales son medidas que buscan transformar el marco institucional y regulatorio en el que opera la economía, con el fin de remover los obstáculos a la eficiencia y acrecentar las posibilidades del crecimiento. Reforma energética. Garantiza el abasto a precios competitivos de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, moderniza este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. 2. Reforma la materia de competencia económica. Regula la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios.
3. Reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet. Así se generan más y mejores opciones para los consumidores, reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del crecimiento. En los primeros 20 meses de administración y durante el periodo de transición se concretaron 11 reformas estructurales, las cuales son: 6. Reforma laboral. Flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. 7. Reforma educativa. Garantiza el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. 8. Nueva ley de amparo. Fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. 9. Código Nacional de Procedimientos Penales. Garantiza que todos seremos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos encontremos. 10. Reforma política electoral. Consolida una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el poder ejecutivo y el legislativo. Fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. 10. Reforma política electoral. Consolida una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el poder ejecutivo y el legislativo. Fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. 5. Reforma financiera. Crean las condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato. 11 y última. Reforma en materia de transparencia. Otorgarle autonomía constitucional al IFAI y aumentar sus facultades facilita la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomentar la rendición de cuentas. ¿Qué son las estructurales 2012? Las llamadas reformas estructurales son medidas de corte neoliberal, que lejos de proporcionar el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más empobrecidos y marginados, agrava su situación al afectar de forma negativa los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son los objetivos de las reformas estructurales? Las reformas estructurales es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía. La reforma estructural tiene como principal objetivo el esfuerzo de una economía, así como por otro lado, maximizar el potencial de dicha economía, así como el equilibrio en los crecimientos. ¿Cómo influyen las reformas estructurales en México? Las reformas estructurales han tenido un impacto negativo, con excepción de las reformas de telecomunicaciones. Los cambios fiscales, educativos, energéticos, financieros y laborales de la administración priista representaron un golpe para el sector empresarial en nuestro país. ¿Cómo afecta a los ciudadanos las reformas estructurales? La característica fundamental de las reformas estructurales es la integración subordinada de la economía nacional a la economía de los Estados Unidos y la economía mundial, con consecuencias sociales evidentes, mayor desigualdad y pobreza para los habitantes de nuestro país. ¿Cuál fue la finalidad de las reformas? Una reforma procura mejorar el sistema que se tiene, generalmente en forma progresiva y por etapas. Esto puede incluir reformas en cuanto a política macroeconómica o al funcionamiento del servicio civil, a la gestión financiera pública.